Buenos días, mi nombre es Daisy Colmenares y hoy voy a ser la profesora que los va a guiar por el mundo de la farmacocinética. Cuando hablamos de farmacocinética, hablamos de una rama de la farmacología que estudia los procesos dinámicos que van a permitir poner el fármaco a disposición del organismo y una vez ejercida su acción puedan ser eliminados. Otros autores lo definen como la rama de la farmacología que estudia el curso temporal de las concentraciones del fármaco en los líquidos biológicos, en los tejidos y en las excretas. De una forma sencilla, podemos definir la farmacocinética como la rama de la farmacología que va a estudiar todo lo que el organismo le hace al fármaco. Es así como podemos encontrar 4 procesos farmacocinéticos. 2 que ponen a disposición del organismo el fármaco, en donde entra la absorción y la distribución, y 2 procesos que se van a encargar de eliminar el fármaco del organismo, en donde entra el metabolismo o la biotransformación y la excreción. Existen muchos autores o muchos libros en donde ustedes van a conseguir que en realidad son 5 procesos. Entra un primer proceso que es la liberación, entonces no sería ATME, sino sería LATME. Sin embargo, no todas las formas farmacéuticas deben sufrir el proceso de liberación, y por eso en la actualidad el proceso de liberación, que ya lo veremos más adelante, se considera como parte de la absorción. Si nosotros vemos este esquema que les hice aquí, podemos ver cómo los 4 procesos, si bien lo vamos a estudiar desde un punto de vista teórico de forma aislada, ¿verdad?, son procesos que se superponen y que dependen entre sí. Mientras que parte del fármaco está en un proceso de absorción, otra parte del fármaco, desde el punto a nivel temporal, va a estar excretándose. Es así como, una vez que administramos un fármaco mediante una vía de administración, el fármaco entra al organismo y debe ser liberado de su forma farmacéutica para entrar en solución. Una vez que el fármaco entra en solución, es absorbido, atraviesa las membranas tisulares y las membranas del endotelio capilar, para, una vez estando dentro de sangre, pueda unirse a proteínas plasmáticas. Y otra parte de ese fármaco que alcanzó a llegar a la sangre va a quedar libre, y es ese fármaco libre el que va a tener la capacidad de atravesar ese endotelio capilar, salir del vaso sanguíneo y alcanzar los tejidos con los que va a interactuar, que no es lo que nos interesa estudiar ahorita, pero eso lo vamos a estudiar cuando veamos farmacodinámica, cómo interactúa ese fármaco libre con los diferentes tejidos. Es allí, una vez que el fármaco sale de sangre y se dirige a los tejidos con los que tiene afinidad, ¿verdad?, en donde vamos a estar hablando de distribución. Una vez que el fármaco ha interactuado, vuelve a salir de los tejidos, atraviesa las membranas, pasa el endotelio capilar, regresa a la sangre y utiliza el flujo sanguíneo para poder alcanzar o dirigirse hacia los órganos donde se va a metabolizar o biotransformar. Una vez que ese fármaco sufre esas reacciones químicas, ¿verdad?, es sometido a esa serie de procesos químicos y da lugar a un producto que de ahora en adelante llamaremos metabolito, ese metabolito vuelve a ingresar en ese vaso sanguíneo para dirigirse ahora a los tejidos o a los órganos que van a servir como medio de eliminación. Entonces se eliminará formando parte de la orina, formando parte de la bilis, de las heces, del sudor, de la saliva, de la leche materna, etc. Y ahí estamos hablando del proceso de excreción. ¿Qué tienen en común estos 4 procesos? Que cada vez que pasa de un compartimento a otro, el fármaco necesita atravesar membranas. Y por eso vamos a hacer un repaso de cómo está constituida una membrana celular. Las membranas celulares
ya sabemos a modo de repaso que están formadas por una bicapa lipídica, ¿verdad? Tenemos los fosfolípidos o los grupos fosfatos, que son polares, hidrosolubles, mirando hacia la parte externa de la membrana celular. Y tenemos los grupos lipídicos formados por colesterol, esfingomielina, que van a mirar hacia la parte interna de la membrana celular, como lo vemos aquí. Entonces así tenemos que la membrana celular es una membrana anfipática. Tiene grupos polares que le dan hidrosolubilidad y tiene grupos no polares que le van a dar liposolubilidad. ¿Okay? Además de estos fosfolípidos, las membranas celulares van a tener estructuralmente una serie de proteínas, unas que van a ser integrales porque van a atravesar la membrana de extremo a extremo y que van a servir como canales de conducción y otras funciones, y otras proteínas que van a estar en la periferia de la membrana, que van a formar parte de, o van a tener funciones enzimáticas, receptoras, proteínas de transporte, etc. Es así como vemos que los fármacos necesitan pasar del medio extracelular al medio intracelular a través de mecanismos de transporte, porque no siempre van a poder utilizar un mismo mecanismo para poder pasar de un lado a otro. Así es como es importante repasar cuáles son los mecanismos de transporte. Tenemos que los mecanismos de transporte a través de solutos, a través de membranas, tenemos dos mecanismos principales: un transporte pasivo, en donde entra la difusión pasiva y la filtración, que ya lo vamos a ver, y un transporte activo o especializado, en donde entra el transporte activo, la difusión facilitada, la endocitosis, los ionóforos y los liposomas. Cuando hablamos de difusión pasiva, vamos a hablar que tengo el fármaco de un lado de la membrana a favor de un gradiente de concentración, ¿verdad? Porque tengo mayor cantidad, que cuando logra atravesar las membranas pasa de un lado a otro sin necesidad de utilizar energía. Cuando el fármaco atraviesa la membrana por difusión pasiva, lo hace tomando o cumpliendo con una cinética de primer orden. Eso significa que el fármaco o la cantidad de fármaco, mejor dicho, la velocidad con la que el fármaco pasa de un lado de la membrana a otra sin utilizar energía, va a depender de la cantidad de fármaco que esté a favor de ese gradiente, ¿verdad? Mientras mayor cantidad de fármaco tenga yo de un lado de la membrana o del lado de donde voy a pasar hacia el lado al que voy a pasar, más rápida va a ser la velocidad. A medida que se me va agotando la concentración y me van quedando menos moléculas, la velocidad de paso de esa membrana va a ser más lenta. Por eso es que se habla que los fármacos que atraviesan la membrana por difusión pasiva cumplen una cinética de primer orden. ¿Okay? Tenemos otro mecanismo que es la difusión facilitada, en donde yo tengo moléculas, ¿verdad? Que están en mayor concentración de un lado de la membrana que de otra, ¿verdad? Tengo el gradiente de concentración a mi favor, pero las moléculas tienen alto peso molecular o son hidrosolubles, y por eso necesito utilizar una proteína transportadora. Este mecanismo de difusión facilitada, que es un transporte especializado, no requiere energía porque yo estoy igual a favor de un gradiente de concentración, pero como utilizo estos carritos que están acá para poder transportar determinadas cantidades de moléculas por unidad de tiempo, pues si yo tengo varias moléculas o varios fármacos que se unen al mismo transportador, ¿verdad? Entonces va a ser un sistema competitivo, y estos transportadores no son infinitos, existe un número determinado o finito de ellos en la membrana celular, y por ende cuando todos están ocupados se dice que es un proceso saturado.
Mientras el transportador mientras la cantidad de transportadores o el proceso no se haya saturado, ¿verdad? El paso del fármaco del lado de la membrana a otro, o sea, donde hay mayor concentración al donde hay menor concentración, va a cumplir una cinética de primer orden, es decir, va a ser un proceso, la velocidad con la que pasa va a depender de la cantidad de fármaco disponible para ser transportado. Sin embargo, cuando estos transportadores se saturan, ya no voy a tener variaciones en cuanto a la cantidad de fármaco o la velocidad con la que se pasa. Voy a tener una constante en la cantidad y en la velocidad. Y ahí se cumple lo que es la cinética de orden cero. Por unidad de tiempo se va a pasar la misma cantidad de fármaco a la misma velocidad cuando ese transportador se ha ocupado y el sistema se ha saturado. Tenemos otro mecanismo que nos va a permitir pasar fármacos o sustancias en contra de un gradiente de concentración. Yo necesito pasar una sustancia de un sitio donde hay menor concentración a un medio donde hay mayor concentración. Entonces, como es un proceso que no va a estar a favor del gradiente, va a estar en contra, voy a requerir utilizar energía proveniente de ATP. Igualmente es un proceso saturable y es un proceso selectivo. A ese mecanismo le vamos a conocer como transporte activo. Cuando tengo iones, los iones no pueden difundir la membrana de forma pasiva ni utilizando transportadores. Ellos necesitan, tienen carga iónica y necesitan atravesar membranas a través de un canal iónico que va a permitir pasar los iones del medio donde hay mayor concentración al medio donde hay menor concentración. Como es un transporte a favor de un gradiente, pues tampoco requiere la utilización de energía. Tenemos otros procesos especializados en donde entra el procesos de endocitosis, ¿verdad? Donde entra la pinocitosis, cuando lo que hace la membrana es invaginarse para permitir englobar o atrapar líquidos en vesículas que pasan del medio extracelular al citoplasma. Y fagocitosis, cuando lo que yo quiero englobar no es una sustancia líquida, sino es una sustancia sólida, ¿ok? Como la que ocurre cuando tengo el proceso de atrapamiento de bacterias. Tengo otros mecanismos que les comenté anteriormente, que eran los ionóforos y los liposomas. Cuando hablamos de ionóforos, hablamos de sustancias o moléculas, ¿verdad?, que van a ser liposolubles y que van a tener en su interior iones. Y esos iones van a ser transportados a través de la membrana celular por difusión pasiva gracias a esa envoltura lipídica o esa composición liposoluble que tiene el ionóforo, ¿sí?, que vamos a llamarlo como un transportador. Y otro mecanismo de transportador son los liposomas. Los liposomas son esferas, ¿sí?, son como globulitos que van a contener una doble capa lipídica. Su composición va a ser muy parecida a la de una membrana celular, que va a tener englobado o atrapado en su interior un fármaco en forma líquida, en estado líquido. Entonces, en ese caso, la difusión o la introducción del fármaco de la membrana del medio extracelular al medio intracelular va a ser muchísimo más fácil. Sabiendo entonces que los fármacos pueden transportarse a través de la membrana, o bien por mecanismos de difusión pasiva, o bien por difusión facilitada, como ocurre en los fármacos cuando se secretan o se excretan por secreción tubular en los riñones, o a través de transportes activos, o utilizando ionóferos o liposomas, ¿verdad? Quiero que les quede bien claro que el mecanismo de transporte más común, obviamente, los fármacos son diseñados
es el de difusión pasiva, ¿ok? Los fármacos cuando se sintetizan o se modifican estructuralmente, su molécula o su estructura química permite que él pueda difundir las membranas, o por lo menos la mayoría lo hagan por difusión pasiva. Y es el mecanismo de transporte más común que vamos a estar viendo cuando empecemos a estudiar cada grupo farmacológico. Bien, entonces sabiendo eso, ahora sí podemos pasar y comenzar con los procesos farmacocinéticos. El primer proceso, o lo primero que ocurre, una vez que el fármaco es administrado a través de una vía de administración, ¿ok? O a través de un tejido que nos va a permitir o que va a ser parte de una puerta de entrada, es la absorción. La absorción no es más que el proceso por el cual el fármaco pasa desde la vía de administración hasta la circulación sanguínea, ¿ok? Hasta los vasos sanguíneos. O sea, la absorción va a permitir que el fármaco logre entrar a disposición del organismo. La absorción va a permitir que el fármaco llegue a tener biodisponibilidad, ¿ok? Entonces, yo administro un fármaco a través de una vía de administración que me sirve de puerta de entrada, y ese fármaco, dependiendo de la vía de administración que se utilice, ¿verdad?, va a ser absorbido o va a entrar y va a ser absorbido a través de las mucosas de los diferentes órganos y va a pasar de ese tejido a la circulación sanguínea. Hasta allí llega el proceso de absorción. Obviamente, para que ese fármaco llegue a absorberse y a interactuar con los tejidos, con lo que va a tener, donde va a lograr alcanzar la circulación sistémica, ¿verdad?, debe liberarse. ¿Cómo se libera? ¿O a quién voy a liberar? Voy a liberar. Acuérdense que cuando les hablé la semana antepasada de las formas farmacéuticas, les dije que un medicamento estaba formado por el fármaco propiamente dicho, que en este caso vamos a llamar principio activo, y por una serie de excipientes que iban a corregir el sabor, iban a corregir digamos el estado en el que estaba la molécula del fármaco, iba a corregir la textura, iba a corregir el olor. Entonces, para que el fármaco pueda ser absorbido necesita ser ese principio activo liberado de ese medicamento. Y para poder ser liberado necesita, si la molécula del fármaco es de un tamaño bastante grande, debe desintegrarse, luego disgregarse y luego entrar en solución con los líquidos tisulares, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de la liberación, es un proceso que va a describir la salida del principio activo de la forma farmacéutica en la que se ha administrado. Entonces, recordemos, yo debo liberar el principio activo de la forma farmacéutica, o sea, desde la cápsula, del jarabe, de la tableta, separarlo de los excipientes para que el principio activo logre o pase a ser absorbido y sea el que realmente alcanza la circulación sistémica, ¿ok? La velocidad con la que los fármacos se absorben y la cantidad de fármacos que se va a absorber va a depender de una serie de factores. Existen factores que dependen del individuo, ¿ok? Son inherentes al individuo, como la superficie de absorción, como el flujo sanguíneo, como el pH del medio, las vías de administración, y otros factores que no van a depender del individuo como tal, sino que van a depender del fármaco, en donde entra la forma farmacéutica, en donde entra, ya veremos que tenemos que tomar en cuenta si el fármaco está en forma líquida, viene jarabe, viene suspensión, o si está en forma sólida, es una tableta, es una cápsula, o si está en forma semisólida, crema, ungüento, ¿ok? Tenemos que ver el tamaño de la molécula, si la molécula es muy grande, ¿ok? Eso también hay que tomarlo en cuenta. El pK del fármaco, ya veremos qué es el pK del fármaco.
la solubilidad, si el fármaco es liposoluble, si el fármaco es hidrosoluble, y la concentración del fármaco, si el fármaco se administró en grandes cantidades o en menores cantidades, ¿ok? Vamos a hablar primero de los factores inherentes al individuo. Primer factor que nos va a afectar es la superficie de absorción. Mientras mayor es la superficie de absorción, más cantidad de fármaco va a ser absorbido y la velocidad va a ser más rápida, ¿ok? Cuando hablo de mayor superficie, bueno, yo tengo que comparar, ¿verdad? Por ejemplo, la superficie de absorción más grande que tenemos en el cuerpo humano son la mucosa intestinal y los alvéolos pulmonares. Yo no puedo comparar una superficie de absorción de la mucosa intestinal, ¿verdad? Si yo la comparo con, por ejemplo, la mucosa de la cavidad bucal, es muchísimo mayor la mucosa intestinal y por ende la absorción, la cantidad de fármaco absorbido y la velocidad con la que se me va a absorber será mayor en la mucosa intestinal. Respecto al flujo sanguíneo, mientras más irrigado esté un órgano, mucho más cantidad de fármaco se me va a absorber y más rápido, o sea, la velocidad va a ser aumentada. Si yo comparo, por ejemplo, el sistema nervioso central con el tejido adiposo, con el músculo, yo tengo que estar consciente que el fármaco se va a absorber en mayores cantidades, o sea, la concentración va a ser mayor, la concentración de fármaco absorbido va a ser mayor y la velocidad con la que se absorbe también va a ser mayor en el sistema nervioso central en relación con, por ejemplo, el tejido adiposo, que es un órgano que tiene una irrigación bastante pobre. En cuanto a las vías de administración, ¿verdad? Yo tengo que existen diferentes vías de administración. Esto lo vamos a abordar con más detalle en la práctica. Tengo vías inmediatas o directas y tengo vías mediatas o indirectas. Las vías inmediatas o directas son aquellas vías en donde hay pérdida de continuidad de los tejidos. O sea, yo atravieso utilizando dispositivos punzocortantes como agujas, ¿verdad? Atravieso los diferentes tejidos para administrar el fármaco o bien sea directamente en el vaso sanguíneo como las vías intravasculares o en los tejidos adyacentes a ellos, lo que va a permitir que el tiempo de absorción va a ser muchísimo más corto, ¿ok? Y la cantidad de fármaco absorbido también va a ser muchísimo mayor. Mientras que en las vías mediatas o indirectas no atravieso, no tengo pérdida de continuidad en los tejidos, yo administro el fármaco a través de diferentes puertas de entrada, como la oral, como la bucal, como la rectal, por ejemplo, la conjuntival, y el fármaco debe atravesar los tejidos de la puerta de entrada, debe atravesar los tejidos y luego alcanzar el órgano donde va a ser absorbido, bien sea en el intestino, bien sea en el estómago, bien sea en la conjuntiva, etc. ¿Okay? Fíjense que los fármacos que se administran por vía oral o por vía rectal, ¿verdad? Van a ser fármacos que van a tener un metabolismo presistémico. Es decir, que son fármacos que antes de llegar a la circulación sistémica, ¿verdad?, van a pasar por el hígado. Más adelante veremos por qué ocurre esto. Entonces, una vez que llegan al hígado, van a sufrir reacciones químicas que van a modificar a la molécula y que pueden llegar a inactivarla. Entonces, los fármacos que sufran metabolismo presistémico cuando se administren por vía oral y por vía rectal y dé lugar a metabolitos que sean inactivos, obviamente van a ser fármacos que no pueden administrarse por esta vía. Entonces deben utilizarse otras vías, ya sean inmediatas o directas, que permitan garantizar que la cantidad de fármaco que alcance la circulación sistémica sea la necesaria para poder tener una interacción
significativa con los tejidos y poder modificar sus funciones, es decir, para que pueda ejercer un efecto terapéutico. Otro de los factores que afectan de los que les mencioné es el pH del medio. El pH del medio es un factor que va a estar íntimamente relacionado con el pK, ¿ok? Cuando hablamos del pH del medio y del pK, ¿por qué es importante estudiarlo? Porque él nos va a permitir saber si la molécula es liposoluble y tiene la capacidad de atravesar las membranas por difusión pasiva. Recuerda, a favor de un gradiente, sin utilizar de energías, o si la molécula o el fármaco cuando entra en solución en un medio con un pH determinado, llega a ser hidrosoluble y por ende necesita utilizar otros mecanismos de transporte para poder ser absorbido. Entonces el pH del medio me va a determinar la velocidad y la cantidad de fármaco absorbido. Cuando hablamos de pH, ¿verdad? Tenemos que saber que existen sustancias o pH ácidos y pH básicos. Existen. ¿Qué diferencia hay entre un ácido y una base? Bueno, que el ácido tiene la capacidad de ceder protones para formar aniones. Fíjense, si yo tengo aquí un ácido, que de ahora en adelante lo vamos a llamar HA, ¿ok? Cuando él se disocia, que de ahora en adelante esta flechita bidireccional que tenemos aquí la vamos a asumir como el proceso de disociación. Cuando él se disocia, pierde el protón, o sea, lo está cediendo y queda un anión, ¿ok? Eso es un ácido. Y una base tenemos que las bases, que de ahora en adelante las vamos a identificar como B, ¿verdad? Cuando se disocian es porque tienen la capacidad de aceptar protones, ¿sí? Fíjense, yo tengo una base que no está disociada, pero cuando la disocio es porque estoy combinándola con un protón y formo un catión, ¿ok? Los ácidos y las bases pueden ser fuertes o pueden ser débiles. Cuando un ácido o una base son fuertes es porque cuando entran en solución, ¿verdad? Va a estar completamente ionizada. Es decir, si yo introduzco este ácido en un medio, ¿verdad? Y él se disocia y es un ácido fuerte, cuando él entra en esa solución, el 100% de las moléculas que entraron y se disolvieron van a estar en esta forma, van a estar ionizadas, ¿ok? Lo mismo ocurre con una base. Si yo coloco una base fuerte en un medio, en solución, ¿ok? En una solución, ¿qué va a pasar? Que si esa base es fuerte, el 100% de la molécula cuando entra en solución va a estar en esta forma, en su forma ionizada, ¿ok? Porque el 100% de la molécula va a aceptar protones y va a estar formando cationes. Pero resulta que los fármacos no son ácidos fuertes ni bases de fuertes. Los fármacos son ácidos y bases débiles, ¿ok? Es decir, que cuando yo coloco un ácido en una solución, parte de la molécula va a estar no ionizada y parte de la molécula que va a estar en solución va a estar ionizada. Lo mismo ocurre con las bases. Si yo coloco una base débil y la diluyo o la coloco en un medio para entrar en solución, parte de la molécula va a estar no ionizada y parte de la molécula va a estar ionizada. Bien, ¿por qué es importante saber esto? Porque la fracción no ionizada de ese ácido o de esa base débil es la que va a tener la capacidad
de atravesar membranas, es la liposoluble, ¿ok? Y al ser liposoluble va a tener la capacidad de difundir de forma pasiva a través de los lípidos de la membrana celular, ¿ok? En cambio, cuando la fracción que está ionizada, ¿ok?, de ese ácido o de esa base, va a ser una fracción hidrosoluble, es decir, lipofóbica, ¿ok? No va a tener la capacidad de atravesar las membranas y necesitará de otros mecanismos de transporte para poder atravesarlas. Es allí cuando queramos saber, entonces, qué tanta cantidad de fármaco va a absorberse porque va a ser liposoluble y qué tanta cantidad de fármaco va a tardar más en ser absorbida porque es hidrosoluble. Utilizamos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿ok? La ecuación de Henderson-Hasselbalch relaciona el pH y el pK, el pH del medio y el pK del fármaco con la fracción ionizada y no ionizada de un fármaco. Pero ¿qué es una fracción o qué es el pK sub A? El pK sub A no es más que el pH al cual un fármaco va a estar 50% ionizado y 50% no ionizado. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, que el pK del ácido salicílico, que es la aspirina, es de 3, significa que al pH de 3, la mitad de las moléculas, del 50% de la concentración del fármaco va a estar ionizado y el otro 50% va a estar no ionizado, o sea que la mitad del fármaco va a ser liposoluble y la otra mitad no, va a ser, lo que va a ser es hidrosoluble. Entonces, cada vez que estudiemos un fármaco nos dirá, bueno, si el fármaco tiene un pK sub A de 3 o de 4 o de 7.4 o de 9 o de 11, y eso nos permitirá saber, cuando apliquemos la ecuación de Henderson-Hasselbalch y la comprendamos, que eso significa, tomando en cuenta que el pH del medio, por ejemplo, de los tejidos es de 7.4, que el fármaco estará más ionizado o menos ionizado, más liposoluble o menos liposoluble. Es así como, fíjense, la ecuación de Henderson-Hasselbalch dice que para los ácidos el pH va a ser igual al pK del fármaco, ¿verdad?, más el logaritmo de la fracción ionizada entre la fracción no ionizada. En cambio, para las bases me va a decir que esa ecuación me dice que el pH va a ser igual al pK sub A del fármaco más el logaritmo de la fracción no ionizada con la fracción ionizada, ¿ok? Si yo esta fracción ionizada y no ionizada, para digamos simplificarlo en una sola ecuación, me voy a mi cuadrito, ¿verdad? Y digo, bueno, la fracción en un ácido, la fracción ionizada, ¿tiene un protón o no tiene protón? No tiene protón, ¿verdad? Es la forma desprotonada, la fracción ionizada de los ácidos. En cambio, la fracción no ionizada de los ácidos es protonada. En cambio, en las bases, ¿verdad?, tengo que la fracción no ionizada no tiene protón y que para que ella pueda adquirir protón necesita disociarse o lo mismo ionizarse, ¿ok? Entonces, así yo puedo resumir la ecuación de Henderson-Hasselbalch desde el punto de protonados en una sola ecuación, para no diferenciarlas si son ácidos o si son básicos. Yo puedo decir, bueno, el pH es igual al pK sub A del fármaco más el logaritmo de la forma no protonada, ¿verdad?, que en el caso de los ácidos es la forma ionizada, que es lo mismo que tengo aquí, entre el logaritmo de la forma protonada, ¿ok? Que en el caso de los ácidos es la forma no ionizada, es lo mismo que tengo aquí. Y si me voy a las bases, yo digo, bueno, el pH del medio va a ser igual al pK sub A del fármaco más el logaritmo de la forma no protonada, que en el caso de las bases, ¿verdad?, según la fórmula original, es la forma
no ionizada, ¿cierto?, entre el logaritmo de la forma protonada, que en el caso de las bases es la forma ionizada. Es lo mismo que tengo aquí. Entonces, si yo me tomo en cuenta si están protonados o no, pues yo puedo también simplificar la ecuación, sea ácido o sea base, de esta manera. ¿Ok? Pero yo, cuando tengo un fármaco y necesito saber qué cantidad de fármaco está ionizado y qué cantidad de fármaco está no ionizado, porque es realmente lo que no conozco. Yo conozco el pK sub A de los fármacos, ya eso está determinado. Conozco el pH de la sangre, conozco el pH de los tejidos, ya es del pH de los fluidos corporales, ya eso está previamente establecido. Y lo que mi incógnita realmente es cuánta fracción de ese fármaco está no ionizada y cuánta fracción de ese fármaco está ionizado. Entonces yo lo que hago es un simple despeje, digo que el logaritmo de la fracción no protonada, dependiendo si estoy en un ácido o una base, cambiará, sobre el logaritmo de la fracción protonada va a ser igual a el pK sub A del fármaco, supónganse que sea 3, como en el ejemplo que les dije de la aspirina, ¿verdad?, que es 3, menos el pH del medio, ¿ok?, que en el caso de la sangre es 7.4. O pueden también colocar pH menos pK, que es lo que normalmente hacemos, dependiendo de cuál es el valor mayor. Cuando yo hago esta resta, ¿verdad?, yo digo que bueno, que el pH del medio es de 7.4 menos 3, eso me va a dar 4.4. Ese 4.4 se refiere a si estoy hablando de un ácido, ¿verdad?, a la relación que va a haber 4 veces más cantidad de fármaco ionizado respecto a la forma no ionizada, ¿verdad? Y si me voy a una base, digo, me da 4.4, digo, bueno, tengo mayor probabilidades de que mi fármaco penetre, o sea, más liposoluble, porque tengo más fracción no ionizada que la ionizada. Recuérdense que la fracción no ionizada es la que va a ser liposoluble, es la que va a ser capaz de atravesar membranas. Entonces, en conclusión, según la ecuación de Henderson-Hasselbalch, para que un fármaco se absorba, necesita estar en su forma o predominar su forma no ionizada cuando él entra en solución en un determinado medio, ¿ok? Fármacos ácidos se absorberán mejor en medios ácidos y fármacos básicos se absorberán mejor en medios básicos. Aquí les tengo un ejemplo gráfico más o menos para que repasemos lo que les acabo de decir. Fíjense, si yo tengo un fármaco, ¿verdad?, ácido, que voy a diluir o que se va a absorber porque lo administré por vía oral a nivel del estómago, ¿verdad? El pH del estómago es de 3. Entonces eso significa que en el estómago hay muchos protones, muchos hidrogeniones, ¿verdad? Porque es un medio ácido. Y recuérdense que lo que les dije, los fármacos o los medios ácidos van a ser capaces de ceder protones, ¿sí? Entonces, si yo tengo un medio gástrico en donde tengo gran cantidad de moléculas protonadas, ¿verdad?, disponibles para ceder, y yo introduzco un fármaco que es ácido con un pK ácido, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Que si los fármacos ácidos también para disociarse deben ceder protones y yo lo meto en un medio en donde hay muchos protones, ¿ustedes creen que se va a disociar? No, no se va a disociar. ¿Por qué no se disocia? Porque no hay un medio que necesite o que sea capaz de recibir esos protones, ¿ok?
Ahora, si yo ese fármaco ácido, ¿verdad?, lo introduzco en un medio como por ejemplo, la sangre, que tiene un pH superior a 7, de 7.3, 7.4, significa que en ese medio hay pocos hidrogeniones o pocos protones y que ese medio tiene la capacidad de aceptar protones. Si yo este ácido, fármaco ácido, lo meto en este medio básico, ¿qué va a pasar? Él se va a disociar porque él tiene la capacidad de ceder y hay un medio que tiene la capacidad de aceptar. Por ende, predominará la forma ionizada, que es hidrosoluble, que no es capaz de atravesar membranas con facilidad. En cambio, ese medio ácido, si yo lo introduzco en un medio ácido, un fármaco ácido que va a ceder, lo introduzco en un medio ácido que también quiere ceder, él no se disocia. Ese fármaco ácido en ese medio ácido va a predominar su fracción no ionizada, que es la liposoluble, que es la capaz de atravesar membranas, ¿ok? Ahora, si yo un fármaco básico, ¿verdad?, que tiene la capacidad de aceptar protones, lo introduzco en un medio básico que también tiene la capacidad de aceptar protones, él no se va a disociar porque no va a haber ningún medio o no van a haber protones suficientes que le sean cedidos a esa base para que él las acepte y se ionice. Entonces, un fármaco básico en un medio básico predomina la fracción no ionizada y por ende, que es esta, ¿ok? La fracción no ionizada, ¿cuál es? Esta, la que es sin protón. Entonces, por ende, ese fármaco básico en ese medio básico va a predominar la fracción que es liposoluble y va a atravesar con mayor facilidad la membrana. Acuérdense que son fármacos ácidos débiles y bases débiles, es decir, parte de ese fármaco, si bien la que va a predominar es la fracción no ionizada, parte de ese fármaco sí se va a ionizar y esa parte ionizada le va a costar atravesar membrana. Entonces, ahora si yo base la introduzco en este medio ácido, ¿qué va a pasar? Que él tiene la base tiene la capacidad de aceptar protones, lo estoy metiendo en un medio que tiene la capacidad también de aceptar protones, de ceder protones. Cuando la base o el fármaco básico acepte esos protones, se ioniza y queda en su forma hidrosoluble. Entonces, fármacos ácidos en medios ácidos predomina la fracción no ionizada, liposoluble, atraviesa con mayor facilidad. Fármacos básicos en medios básicos predomina la fracción liposoluble, ¿verdad?, no ionizada, atraviesa las membranas con más facilidad. ¿Estamos claros? Espero que sí. Si no, pregunten, ¿ok? Bien, ya estudiamos los factores que modifican la absorción inherentes al individuo. Ahora vamos a tocar rápidamente los factores inherentes al fármaco. Los factores inherentes al fármaco, existen muchos factores que van a afectar la velocidad del fármaco con la que el fármaco se absorbe y la cantidad de fármaco absorbido. Por ejemplo, la forma farmacéutica. Ya les dije que los fármacos, ¿verdad?, van a venir en forma sólida, líquida o gaseosa o semisólida, que pueden ser cápsulas, tabletas. Obviamente un fármaco que venga en forma líquida, como un jarabe, como una suspensión, no necesita disgregarse, para entrar en solución. Él entraría en solución de forma más rápida porque ya está líquido, ¿ok? Eso permite que la liberación del principio activo sea mucho más rápida, la velocidad sea mayor. Entonces, ¿la forma farmacéutica influye o no influye? ¿Ok? Ahí se las dejo. El tamaño de la molécula. Hay fármacos que tienen una molécula de gran tamaño, de alto peso molecular, y ese fármaco que tiene una molécula de alto peso molecular, ¿verdad?, le va a costar más atravesar membranas. ¿Por qué? Porque no va a tener la capacidad de difundirla de forma pasiva, ni va a tener la capacidad, quizás, bueno, no utilizo la difusión, entonces voy a filtrarme entre las hendiduras o los espacios intercelulares.
pero si es muy grande tampoco va a poder ser filtrada. Entonces necesita de otros mecanismos especializados para poder atravesar esas membranas. Entonces, mientras más pequeña o de bajo peso molecular sean los fármacos, el paso o la absorción va a ser muchísimo mayor y la velocidad también va a estar aumentada. El pK del fármaco, ya lo hablamos, ¿ok? El pK sub A del fármaco da a determinar lo que es la subsolubilidad. Cuando yo introduzco un fármaco con un pK sub A ácido en un medio con un pH ácido, pues va a predominar la fracción no ionizada, que es la que es liposoluble, ¿sí? Y los fármacos liposolubles son los fármacos que van a alcanzar, la absorción va a ser en mayores concentraciones y la velocidad de absorción también va a ser mucho más rápido. En cambio, si yo introduzco un fármaco ácido con un pK ácido en un pH, en un medio con un pH básico, ya sé que va a predominar es la fracción no ionizada, que es hidrosoluble y le va a costar muchísimo más atravesar membranas y por ende su absorción va a ser más lenta y en menores cantidades, ¿ok? ¿Estamos claros? Bien, entonces, en este sentido, ¿verdad? La cinética de absorción, es decir, el modelo con el que los fármacos se absorben va a ser de dos tipos. Se los dije cuando les explicaba los mecanismos de transporte. Tengo una cinética de absorción de primer orden, en donde la cantidad de fármaco absorbido y la velocidad va a ser mucho más rápida cuando tengo mayor cantidad de fármaco de un lado de la membrana a otra. Pero a medida que los dos lados de la membrana van entrando en equilibrio, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? La velocidad comienza a disminuir y la cantidad de fármaco absorbido también comienza a disminuir. Esta cinética de primer orden está asociada mucho a lo que es la absorción de fármacos por difusión pasiva, ¿sí? En cambio tenemos una cinética de orden cero que se ve cuando yo administro un fármaco gota a gota, ¿verdad? Por vía endovenosa, o se ve cuando los fármacos que utilizan transporte especializado, como los fármacos que utilizan como mecanismo de transporte la difusión facilitada, que son mecanismos saturables. Esa cinética de orden cero se ve o se presenta cuando esos sistemas de transporte se saturan. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la cantidad de fármaco es constante a pesar de que el gradiente de concentración está a favor de un lado de la membrana durante el transcurso del tiempo, ¿ok? Ahí no va a haber variación en cuanto a la cantidad de fármaco absorbido, siempre va a ser constante. Vuelvo y repito, ¿cuándo lo voy a ver? Cuando yo administro un fármaco gota a gota por vía endovenosa, ¿ok? Y cuando el fármaco está destinado a ser absorbido por mecanismos de transporte especializado como la difusión facilitada. Cuando ese transportador se satura porque ya están ocupados todos los transportadores, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Que la cantidad de fármaco absorbido, independientemente de que tenga mucho fármaco de un lado de la membrana a otro, va a ser la misma. Siempre va a ser una constante. Bien, entonces, ¿qué es lo que se busca con la absorción? Que el fármaco pase del medio externo a través de la puerta de entrada, que ya les dije que son las vías de administración, hacia la circulación sanguínea. Entonces, la cantidad de fármaco que logra ser absorbido, ¿verdad? Esas concentraciones de fármaco que alcanzan la circulación sistémica es lo que se conoce como biodisponibilidad. Cuando un fármaco, ¿verdad?, logra atravesar membranas, se absorbe y alcanza la circulación sistémica, ya saben que no toda la cantidad de fármaco que nosotros vamos a administrar, por ejemplo, si administramos 500 miligramos de acetaminofén, no van a lograr alcanzar la circulación sistémica los 500 miligramos. ¿Por qué? Bueno, porque eso va a depender de la forma de presentación. Si yo administro un fármaco en forma de tabletas o yo administro 500 miligramos de acetaminofén, pero en forma de jarabe, ¿verdad? La liberación del fármaco
del principio activo de ese fármaco, que es el que va a entrar en solución para luego poder absorberse, va a ser distinto, ¿verdad? Va a variar. Igual que la vía de administración. Si yo tengo fármacos que administro por vía endovenosa, obviamente la cantidad de fármacos que va a llegar a la circulación sistémica va a ser del 100%, por ende los fármacos que se administran por vía endovenosa tienen una biodisponibilidad del 100%, porque es la concentración de fármacos que alcanza la circulación sistémica. Ahora, si yo administro un fármaco por vía oral y ese fármaco se absorbe a nivel del intestino y cuando llega al intestino sufre metabolismo presistémico o biotransformación presistémica y parte de ese fármaco se inactivó cuando pasó por el hígado, entonces es mentira que el 100% del fármaco va a alcanzar la circulación sistémica. Entonces eso es un fármaco que va a tener una biodisponibilidad cuando se administra por vía oral menor al 100%, pues dependiendo de los fármacos. Existen fármacos que tienen una biodisponibilidad por vía oral, como el ibuprofeno, de más del 90%. Existen otros fármacos que su biodisponibilidad por vía oral es errática, como por ejemplo las penicilinas naturales, porque ellas logran su estructura, su molécula se rompe cuando llega o los ácidos del estómago la degradan y no se absorbe nada, su biodisponibilidad es cero, entonces un fármaco no se puede administrar por vía oral. Entonces eso es importante manejarlo, la biodisponibilidad del fármaco en las diferentes vías de administración, para yo poder saber cuál es la vía y cuál es la forma de presentación más adecuada al momento de escoger o de prescribir mi fármaco, ¿ok? En conclusión, entonces, ¿cuál es la finalidad de la absorción? Alcanzar la máxima biodisponibilidad del fármaco, ¿ok? O que mejor dicho, que el fármaco alcance la máxima biodisponibilidad. Es decir, que alcance la mayor cantidad o las mayores concentraciones en sangre para que luego pase a ser distribuido y alcance el tejido, o la cantidad de fármaco que llega al tejido donde va a ejercer su efecto sea suficiente como para que ese efecto llegue a ser terapéutico, ¿ok? Bien, para entender un poquito la biodisponibilidad tenemos que conocer ciertos conceptos, ¿ok? Tenemos que un fármaco o dos fármacos son equivalentes desde el punto de vista químico cuando son iguales en cuanto a sus formas químicas y la dosis a las que se administra. Entonces yo tengo dos fármacos, ¿se acuerdan cuando hablamos de los fármacos genéricos y los fármacos originales? Perdón, los medicamentos genéricos y los medicamentos originales. Bueno, los medicamentos, yo puedo tener dos medicamentos, ¿verdad?, que tengan el mismo principio activo, pero que su forma química sea diferente porque tienen otros excipientes, porque tienen otros correctivos, cambiaron el vehículo, y eso hace que desde el punto de vista de su forma o de su estructura hayan variaciones, ¿ok? Tengo también medicamentos que son equivalentes desde el punto de vista biológico. Cuando dos medicamentos son equivalentes desde el punto de vista biológico, quiere decir que los dos fármacos alcanzan igualdad en cuanto a las concentraciones plasmáticas, ¿ok? Y cuando tengo el equivalente terapéutico es consecuencia del equivalente biológico y del equivalente químico. Tengo dos fármacos, ¿verdad?, que son equivalentes desde el punto de vista biológico, son equivalentes desde el punto de vista químico y por ende van a tener igualdad en cuanto a los efectos terapéuticos que ejercen. ¿Por qué esto tiene que ver con la biodisponibilidad y con la forma farmacéutica? Porque cuando yo cambio el vehículo, ¿verdad?, y paso
el fármaco de estado sólido a estado líquido a estado semisólido, yo estoy modificando los ingredientes de ese medicamento. Y si yo modifico los ingredientes de ese medicamento, pues quizás se me van a modificar la absorción, se me va a modificar la distribución, se me va a modificar el metabolismo, la excreción, y eso va a hacer que la biodisponibilidad del fármaco se vea afectada, ¿ok? Y lo mismo ocurre con el equivalente biológico y por ende con el equivalente terapéutico. La biodisponibilidad, como les dije, entonces también va a depender de las vías de administración, ¿ok? Ya sabemos que fármacos administrados por vías inmediatas o directas van a tener una biodisponibilidad, sobre todo si es endovenosa, superior a un fármaco que es administrado por vía oral, ¿ok? Esto no siempre es así, porque muchas veces, por ejemplo, los fármacos, como las benzodiazepinas, no se pueden administrar por vía intramuscular porque tienden a formar cristales y precipitan, y su biodisponibilidad por vía intramuscular es errática, es muy baja. Entonces, esta es una vía de administración que no se escoge para administrar fármacos como las benzodiazepinas, ¿ok? Y en cambio su biodisponibilidad es muchísimo mayor cuando lo administro por vía oral. Entonces, que quede claro eso. Bien, ahora vamos con el segundo proceso. El fármaco ya se absorbió, pasó de la puerta de entrada, que era la vía de administración, a la circulación sistémica. ¿Qué pasa cuando el fármaco entra a la circulación sistémica? Ya se absorbió, alcanzó una biodisponibilidad adecuada, es decir, alcanzó concentraciones en sangre suficientes como para que pueda interactuar con los tejidos y ejercer un efecto terapéutico. Entonces, ¿qué pasa cuando el fármaco llega a la circulación sistémica, llega al sangre? El fármaco está listo para ser distribuido. Es así como entonces tenemos que la distribución es un proceso que permite que el fármaco pase del espacio intravascular de la sangre hacia los tejidos corporales, ¿ok? Cuando hablamos de distribución, lo primero que va a pasar, o lo primero que ocurre cuando ese fármaco alcanza la circulación sistémica, cuando alcanza la sangre, es unirse a proteínas plasmáticas. En sangre conseguimos una serie de proteínas plasmáticas. La más abundante es la albúmina, ¿ok? Ella está encargada de fijar fármacos ácidos, ¿sí? Sin embargo, los fármacos básicos se unen a otro tipo de proteínas, como la alfa-1-glicoproteína o las lipoproteínas. Y tenemos otras proteínas plasmáticas que son más especializadas, que se van a encargar únicamente de fijar fármacos como el cortisol, como los esteroides, ¿verdad? En este caso es la globulina de unión a esteroide. ¿Qué pasa cuando el fármaco se une a proteínas plasmáticas? Las proteínas plasmáticas van a servir de reservorio, porque mientras el fármaco esté unido a esa proteína plasmática, fíjense que es una molécula muy grande, el peso molecular es muy grande, y esto va a impedir que él pueda difundir a través del endotelio capilar. Por ende, se considera que mientras el fármaco esté unido a proteínas plasmáticas, es un fármaco inactivo, porque les dije que para que el fármaco pueda alcanzar los tejidos, necesita atravesar membranas. Y mientras él esté unido a esa proteína plasmática, él no va a lograr atravesar ese endotelio capilar por ningún mecanismo. Por ende, él se va a quedar atrapado dentro de la circulación sistémica. ¿Cuánto tiempo se va a quedar atrapado dentro de la circulación sistémica? Bueno, eso depende del fármaco, pero puede ser desde 4 horas hasta inclusive un año, ¿ok? Siempre va a terminar liberándose
y siempre va a terminar atravesando el endotelios capilar, pero la velocidad es variable, ¿ok? En cambio, cuando el fármaco, porque si bien es cierto que cuando el fármaco llega a la circulación se une a proteínas plasmáticas, no toda la cantidad de fármaco que llegó a alcanzar la circulación se va a unir. Parte de ese fármaco va a quedar libre, y ese fármaco libre, fíjense la diferencia de tamaño, que es un fármaco que tiene bajo peso molecular, que es liposoluble, ¿verdad? Y va a lograr atravesar el endotelio capilar por filtración, ¿ok? A través de las hendiduras intercelulares de las células endoteliales. ¿Estamos claros? Entonces, que quede claro. Mientras el fármaco esté unido a proteínas plasmáticas, es un fármaco inactivo. El fármaco que va a ser biológicamente activo es el fármaco que queda libre, que no se une a proteínas plasmáticas. Por ende, cuando comencemos a estudiar los diferentes grupos farmacológicos, es importante conocer cuál es el porcentaje de unión a proteínas plasmáticas. Si el fármaco tiene una unión a proteínas plasmáticas del 99%, ese es un fármaco que va a alcanzar en menores cantidades, ¿verdad? Bueno, en cantidades no, que para poder alcanzar concentraciones adecuadas en los tejidos necesita que pase más tiempo. En cambio, cuando un fármaco tiene una baja unión a proteínas plasmáticas, por ejemplo, de un 15%, significa que la velocidad con la que el fármaco va a alcanzar concentraciones adecuadas en los tejidos con los que va a interactuar para ejercer un efecto va a ser mucho mayor, va a ser más rápido, y nos va a permitir establecer los protocolos de administración, ¿ok? O el tiempo, o cada cuánto se va a administrar un fármaco. Una vez que el fármaco se ha unido a las proteínas plasmáticas, ¿verdad?, y es liberado, ese fármaco libre es el que, como ya les dije, el que logra atravesar el endotelio capilar y alcanza a los tejidos. ¿Hacia dónde se va a dirigir? Hacia los tejidos con los que él tenga afinidad, muchachos. Existen numerosos tejidos en el cuerpo humano. No todos los fármacos tienen afinidad por todos los tejidos. Ellos van a tener selectividad en cuanto a esa afinidad, y hacia ellos es hacia donde se va a dirigir. ¿Qué tan rápido llega a un tejido o a otro? Existen unos factores, igual que cuando estudiamos absorción, que me van a modificar la velocidad, ¿ok? La unión a proteínas ya las vimos, ya sabemos que mientras el fármaco esté unido a proteínas plasmáticas no va a tener la capacidad de atravesar membranas, y por ende la velocidad con la que él alcanza los tejidos es más lenta, ¿verdad? El flujo sanguíneo, si yo tengo un órgano que está ricamente vascularizado, obviamente el fármaco va a llegar primero a ese órgano, como el sistema nervioso central, como el corazón, y va a llegar más lento, y una vez que llega a ellos, luego se va a dirigir con menor velocidad hacia los otros tejidos que están pobremente vascularizados. Significa que entonces los tejidos más vascularizados van a alcanzar mayores concentraciones que los tejidos menos vascularizados. No, la cantidad del fármaco siempre va a ser la misma, ¿ok? Porque las moléculas del fármaco buscan el equilibrio o distribuirse de forma equitativa entre los diferentes tejidos. Sin embargo, la velocidad con la que alcanzan esos tejidos sí va a variar. Obviamente va a ser más rápido en el tejido que está más vascularizado y mucho más lento en el que está menos vascularizado. La solubilidad del fármaco. Ya sabemos que para que el fármaco pueda alcanzar el tejido debe atravesar membranas. Eso va a hacer que los fármacos que sean liposolubles van a atravesar con mayor facilidad y van a ser distribuidos mucho más rápido que los fármacos que sean hidrosolubles. En hidrosolubles tenemos que tomar en cuenta, si el fármaco es de alto peso molecular, la distribución va a ser muy lenta, ¿ok? Va a ser muy difícil, necesita de mecanismos especializados, si no es que va a terminar quedándose
atrapado dentro de los tejidos porque le va a costar salir. En cambio, si el fármaco es hidrosoluble, pero su molécula es pequeña, es de bajo peso molecular, entonces existirán mecanismos de transporte que permitirán que ese fármaco pase de la circulación sistémica hacia los diferentes tejidos. ¿Okay? Otro factor que modifica la distribución es la presencia de barreras. En el cuerpo humano tenemos dos barreras, ¿okay? Fisiológicas: la barrera hematoencefálica y la barrera placentaria. La barrera hematoencefálica, que es esta que está aquí, fíjense que en un vaso sanguíneo o sea, que no forme parte del sistema nervioso central, fíjense que las células endoteliales van a tener espacios o hendiduras intercelulares que van a permitir filtrar, ¿okay?, ciertas moléculas de bajo peso molecular. Sin embargo, en el sistema nervioso central, las células endoteliales están íntimamente adosadas. Esas hendiduras prácticamente no existen, ¿ok? Y además, ellas van a estar cubiertas de unas células gliales que van a impedir o van a sellarlas aún más, ¿ok? Eso va a impedir que moléculas hidrosolubles o moléculas con una liposolubilidad baja no puedan entrar, ¿ok? Una manera de protección del sistema nervioso. ¿Quién va a ser capaz de atravesar esta barrera? Fármacos que sean altamente liposolubles, únicamente, ¿ok? Como los fármacos psicotrópicos, ¿ok? Bien, otra barrera que si bien no es una barrera como tal, pero son tantos pasos que tiene que atravesar el fármaco para pasar de la circulación materna a la circulación fetal, que se considera una barrera, ¿ok? Que es la barrera placentaria. Fíjense que la barrera placentaria, el fármaco debe pasar de la circulación materna, atravesar células trofoblásticas, ¿ok? Tejido, el trofoblasto, células mesenquemáticas, alcanzar la circulación fetal, y cada vez que él va pasando de un compartimiento a otro, pues en esos momentos puede quedar atrapado, ¿sí? Puede ir disminuyendo la concentración del fármaco que finalmente llegue al embrión o al feto, dependiendo de la edad gestacional. ¿Ok? Entonces, es importante tomar en cuenta esto. Otro factor que me va a modificar la distribución es la presencia de lo que llamamos tejidos aceptores o tejidos mudos, ¿ok? Los tejidos aceptores o tejidos mudos son tejidos que tienen alta afinidad con ciertos fármacos y van a permitir que el fármaco se redistribuya y se dirija hacia ellos, disminuyendo la actividad biológica del fármaco en los órganos con los que principalmente debería interactuar. Entonces, esto es lo que llamamos fenómeno de redistribución. El fenómeno de redistribución se conoció con el tiopental sódico, que es un fármaco anestésico general, ¿verdad? Fíjense que le administraban el fármaco, el tiopental sódico al paciente, comenzaban a trabajar, comenzaban a operar y el paciente se despertaba a mitad de la cirugía. Cuando comenzaron a estudiar por qué, se dieron cuenta que para que la redistribución exista o se presente, tiene que haber una serie tienen que coincidir una serie de condiciones. Por ejemplo, que el fármaco se administre en una sola dosis, o sea, que administres una sola vez el fármaco, ¿ok? Que existan gradientes en cuanto al flujo sanguíneo de cada órgano. Por ejemplo, que existan órganos que sean ricamente vascularizados y órganos como el tejido adiposo que están pobremente vascularizados, ¿ok? Que el fármaco sea altamente liposolubles y que los órganos tengan afinidad por fármacos liposolubles, ¿ok? Entonces, ¿qué pasaba? Cuando le administraban el tiopental sódico a ese paciente,
en una sola dosis, el fármaco, el tiopensaltóico, tiene que dirigirse al sistema nervioso central para generar una depresión. Como el sistema nervioso central tiene una vascularización muchísimo más grande, más amplia, ¿verdad?, que el tejido adiposo, entonces el fármaco se iba a dirigir primero al sistema nervioso central. Como es altamente liposoluble, podía atravesarlo por difusión pasiva, alcanzaba concentraciones terapéuticas y el paciente se dormía. Recuerden lo que les dije, el hecho de que exista una diferencia en el flujo entre dos tejidos no significa que un fármaco va a alcanzar mayores concentraciones que otro, en un tejido que en otro. ¿Qué va a pasar? Que mientras por aquí iba la mayor cantidad de fármaco, por los vasos sanguíneos que van al tejido adiposo iban menor, y al músculo iba menor cantidad de fármaco, ¿ok? Cuando el fármaco estaba más en el cerebro, porque ya el paciente estaba dormido, ¿qué pasaba? El tejido adiposo comenzaba a reclamar, ¿verdad? Él decía, bueno, pero yo también tengo afinidad por ese fármaco. Yo quiero tener la misma cantidad de fármaco en mi tejido. Y como ahora el gradiente de concentración estaba a favor del cerebro, el fármaco iba a comenzar a salir poco a poco, porque tengo un tejido que las carreteras es de tierra y con bastante huecos, ¿verdad? Poco a poco el fármaco iba a comenzar a salir buscando de mayor gradiente a menor gradiente, de mayor concentración a menor concentración, buscando el equilibrio. A medida que sacaba fármaco del cerebro para dirigirse al tejido adiposo y conseguir un equilibrio entre los dos tejidos, ¿verdad?, las concentraciones del cerebro disminuían. Y cuando las concentraciones del cerebro disminuyen, ¿qué pasa? El paciente se desperta. Entonces, la redistribución, para que se presente, ¿qué tiene que haber? Tiene que existir varias condiciones. Repito, el fármaco se administra en una sola dosis, exista diferencia en el flujo sanguíneo de cada tejido, que el fármaco sea altamente liposoluble y que existan por lo menos dos tejidos afines a ese fármaco, ¿ok? Existe otro fenómeno de redistribución que ocurre con los metales pesados, ¿verdad? Como por ejemplo el mercurio, como por ejemplo el plomo, que se van a ser secuestrados por el riñón, el hígado y el vaso. La digoxina, que es un medicamento cardiotrópico, es un fármaco que va a tener mucha afinidad por el corazón, el hígado y los riñones y va a tender a acumularse, a depositarse ahí, y su eliminación de esos tejidos por la alta afinidad que tiene va a ser bastante lenta. Y en el caso de las tetraciclinas, ellas forman quelatos. La quelación es un proceso químico entre un ion divalente como el calcio, ¿verdad?, y una molécula metálica. Entonces las tetraciclinas quelan el calcio y se depositan de forma indefinida en huesos y dientes. Entonces esto es otro factor que tenemos que tomar en cuenta, ¿ok? Y por último tenemos que tomar en cuenta el volumen de distribución. Cuando hablamos de volumen de distribución nos referimos al espacio corporal aparente disponible para contener un medicamento. Es decir, nosotros sabemos que en el cuerpo humano existen diferentes tipos de compartimientos. Tenemos un compartimiento central que va a estar formado por el agua del plasma, ¿verdad?, por el agua de las cavidades intersticiales y por el agua intracelular de los tejidos que están bien irrigados, como el corazón, como el sistema nervioso central, como los pulmones. Y tenemos un compartimento periférico que va a estar formado por el agua intracelular, pero de los tejidos que están menos irrigados, como por ejemplo la piel, como por ejemplo las mucosas de la cavidad bucal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo administro un fármaco, yo estoy asumiendo que ese fármaco se va a distribuir de forma uniforme en
todo el cuerpo humano. Pero sabemos que existen compartimentos centrales a donde se va a dirigir el fármaco primero y tenemos compartimentos periféricos a donde se va a dirigir el fármaco pero con menor velocidad, ¿ok? Entonces, si yo considero que tengo diferentes compartimentos, existen modelos teóricos de estudio, existen modelos que me consideran al cuerpo como un solo compartimento, que es el modelo monocompartimental, ¿verdad? En donde yo digo, bueno, si yo digo que todo el agua del cuerpo humano es igual en todos los tejidos, ¿verdad? Que posee el cuerpo humano es igual en todos los tejidos, entonces el fármaco se me debería distribuir de forma uniforme en todos los tejidos, en todo el cuerpo, y lo considero como un solo. Y existe otro modelo que es el bicompartimental, en donde yo considero que mi fármaco se me va a distribuir en mayor cantidad en los compartimentos centrales y en menor cantidad en los compartimentos periféricos, ¿okay? Y es a partir de esos modelos teóricos de estudios en donde a partir de allí es de que se determina el volumen de distribución. Cuando yo hablo de volumen de distribución, entonces hablo de el espacio corporal aparente del cuerpo humano que va a estar disponible para poder que el medicamento entre en solución. Matemáticamente yo lo puedo calcular dividiendo la cantidad de fármaco que yo administré entre la concentración que alcanzó ese fármaco una vez que llegó a plasma, ¿ok? Entonces, si yo tengo un fármaco que tiene alta unión a proteínas plasmáticas, significa que va a haber mayor concentración del fármaco en plasma, ¿cierto? Porque le va a costar más llegar a los tejidos y por ende puedo decir que el fármaco no se está distribuyendo hacia los tejidos y su volumen de distribución es bajo, ¿ok? Ahora, si yo tengo un fármaco que tiene una baja unión a proteínas plasmáticas, significa, como les dije hace rato, que ese fármaco va a alcanzar los tejidos en menor tiempo, lo va a hacer más rápido, le va a ser más fácil llegar a los tejidos con los que tiene afinidad. Y eso significa que en sangre va a quedar menos concentración, lo que hace que yo pueda inducir que ese fármaco con un porcentaje de unión a proteínas plasmáticas bajo va a tener un volumen de distribución mayor.